favor, y abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, por favor. Esta es la cuarta sesión de la masculinidad, parte número 4 en esta serie de enseñanza que el pastor Joe ha comenzado aquí en la iglesia en la reunión de los hombres. Y lo que quiero hacer es, el tema que se me ha asignado es el trabajo, el concepto del trabajo. Y ese es un concepto mal entendido por parte nuestra, los varones. Y la verdad es que nos hemos convertido nos hemos convertido en bueyes, mulas, burros, de dedicar toda nuestra vida a trabajar y descuidar nuestras familias simultáneamente. Y ese es un concepto que tenemos que comprenderlo desde el punto de vista bíblicamente hablando. Quiero llamar su atención lo que quiero tratar en esta sesión, y si es que el Señor nos da el tiempo para hacerlo, ¿no? Hablando de las 5 cosas que la Biblia dice acerca del trabajo, ¿no? Y quiero que observe 3 elementos significativos. Número 1, el hombre debía cuidar del huerto. 2, el hombre fue creado como una persona responsable y una persona activa y trabajadora. 3, el hombre fue creado para tener una fuerte sensación de propósito y de valor propio. Ahora, con eso hay 5 conceptos que quiero tratar con ustedes en cuanto, no me recuerdo, yo creo que fue en 1989, 88, 90, cuando estaba en una conferencia. Y el famoso evangelista Billy Graham llegó para compartir y hablar sobre este tema igual, ¿no? Y nos llamó mucho la atención lo que él tuvo que decir sobre eso. Estamos hablando que número 1, el trabajo es un don de Dios, no el castigo, la maldición, como la mayor parte de los hombres lo dicen. Se convirtió en maldición por el pecado. 2, aquellos que pueden trabajar deben hacerlo. 3, trabaja como si Dios fuera tu jefe. Ese concepto recuerde humildad. 4, tome ese tiempo para descansar. El día de descanso, ¿qué hacen los hombres? Van a hacer otro trabajo. Y intelectualmente, emocionalmente, físicamente están gastados. 5, pon a Dios primero cuando planifiques para la vejez. La gente se quiere jubilar, ir de vacaciones por el resto de su vida. Eso no se encuentra en la Biblia. Más bien, el concepto de retirarse o la jubilación no se halla en la Biblia. No se encuentra. Quiero tratar estos temas en relación con los hombres, ¿no? Ustedes se recuerdan el programa famoso El Chavo, del 8, ¿no? Que comenzó el año 1972, ¿no? Explotó por toda Latinoamérica y luego de Latinoamérica fue a Europa, ¿no? Y ahora el Chavo está todavía a la vez, está en África. Es interesante, ¿no? Ahora duró como 10 años aproximadamente en grabaciones semanalmente tras semanalmente, pero siguió reproduciéndose, y por ahí él dijo algo. Ahora, si no se ha notado, porque nos fascinó cuando salió el Chavo, me recuerdo eso, porque él, en todos sus años que él estaba jugando este papel, Don Ramón, ¿no? Él oficialmente, presentó 25 carreras de trabajo en ese programa. Si no era pintor, no era carpintero, ¿no me entiende? Él presentó 25 carreras, ¿no? Y era chistoso, pero la cosa es que él dijo, que es el lema de hoy día de muchos jóvenes. Dijo, no hay trabajo malo, lo malo es trabajar. No hay trabajo malo, lo malo es trabajar, ¿no? Quiero tratar este asunto. Primeramente, si me permite, quiero que llame su atención en Génesis capítulo 2, por favor. Y quiero llamar su atención a algo aquí porque la semana pasada le estaba diciendo el pastor Joey y le dije al hermano Héctor el otro día que yo estaba en un programa de radio, ¿no? Aquí donde está la universidad. Más bien, sobre aquí, en Collasuyo, más arriba, ¿no? Y estaba donde está la comisaría. Hay un televisor, una estación de televisión, un canal y una emisora.
Y me invitaron ahí porque en el pasado yo he participado en varios programas con políticos aquí en Cusco y en Huanchac, ¿no? Donde yo no sé por qué me invitan, porque yo siempre los regaño. Yo no entiendo por qué me invitan, honestamente, porque básicamente es un político acusando al otro político de ser político. Básicamente, ellos quieren presentarse entre los políticos menos, ¿no? El menos mal, ¿no? Y el corrupto acusa al corrupto de ser corrupto, ¿no? Bueno, en esta ocasión el programa es que me invitaron porque se trataba sobre el concepto de trabajo y los abusos que existen aquí en Perú, ¿no? Y en particular en el sur, ¿no? Supuestamente en lo que se nombra la informalidad, etcétera, 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 etcétera. Llamé con varios abogados, ¿no? Y también me comuniqué con la hija del hermano Leoncio, ¿no? Carla, que sabe que es abogada, también me comuniqué con ella, porque yo quería entender bien el asunto, cuáles son las leyes y los reglamentos que existen aquí sobre las jornadas, el tiempo de trabajo y cuáles son los derechos de los empleadores y los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos me estaban empapeando con un montón de reglas y leyes que me quedé 3 días leyendo. Y tú sabes, y con la letra molde así pequeñito, yo estaba leyendo. Bueno, voy al programa y el tema era precisamente sobre este concepto del trabajo. Y todos que estaban en el programa eran políticos de aquí. Y ellos estaban de acuerdo que la jornada oficial legal es solamente 8 horas. Y aún ellos dijeron en el área abiertamente, en el programa, ¿no? Que el obrero no tenía que aceptar las 12 horas. No lo tenía que aceptar. Pero el obrero lo va a aceptar por cobardía. Porque sabe que otro va a aceptar. ¿Me entiende? Está dispuesto por su orgullo y está dispuesto por su necesidad de sacrificar a su esposa y sus hijos por el temor que otro va a tomar el puesto. Y al fin termina como huéspedes en un departamento, en una casa, donde son extranjeros viviendo, ¿ves?, en la misma casa, pero no se conocen, no se hablan, no hay comunicación y no conocen a sus hijos. Y aún en el programa yo le fui forzando la mano a ellos. ¿Dónde están sus convicciones? Y ellos dijeron abiertamente que no hay convicción de parte de las autoridades, ¿no?, de respaldar a las propias leyes de los obreros y de los trabajadores y los trabajos. Ellos lo dijeron abiertamente. Pero la cosa que me llamó la atención en el programa es que también dijeron, no nos importa, porque el pueblo no se levanta, el pueblo no va a reclamar. Y al fin de todo, es que los negocios quieren maximizar sus ganancias al costo de los obreros. Y los obreros están dispuestos a sacrificarse voluntariamente, se van sobre el altar de sacrificio, le da el puñal en la mano, haz lo que tú tienes que hacer conmigo. ¿Tienes la idea más o menos por dónde voy? Esta idea de trabajar 12 horas, ¿no?, es internacionalmente no es reconocido, pero sí es muy popular y muy común en Latinoamérica. Desde ahora, México, esta semana pasada, pasó unas nuevas leyes que dijeron que el máximo tiempo por ley en el país de trabajo son 40 horas, 8 días, 5 días a la semana. Máximo. Porque reconocen que la familia se está deshaciendo, se está destruyendo. Padres, ambos, mujer, hombre, esposo, esposa, madre, padre, están invirtiendo 10, 12 horas al día en el trabajo. Más tienen que caminar, viajar a su trabajo, 1 hora más. ¿Ves? Y típicamente son 14 horas al día que están afuera de la familia. ¿Cómo es que vamos a criar familias, hijos, mantener una relación con nuestras familias y nuestras esposas cuando nunca estamos presentes, estamos ausentes sobre la palabra más vulgar que existe entre nosotros, la cual es necesidad?
Esa es la palabra que yo encuentro más vulgar, necesidad. Quiero que vean conmigo, por favor, ¿no? Que la Biblia ofrece una abundancia de sabiduría sobre el tema del trabajo, ¿no? Y estas 5 ideas bíblicas, junto con las ideas que le acabo de decir, que cuando estaba en esa conferencia con el doctor Billy Graham, no, pueden ayudarlo a ver el trabajo bajo una nueva luz. Y ya sea que ama su trabajo, odia su trabajo, o esté buscando trabajo. ¿Me comprende? En Génesis capítulo 2, quiero que vea algo aquí en versículo 15, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 15. Note bien conmigo, por favor. Dice, entonces Dios, Jehová, el Señor, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El trabajo no es una idea que la esposa te grita, vete a trabajar. El trabajo es algo que Dios le dio al hombre para darle ese propósito. Y él dijo, entonces tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En la versión católica, Dios habló y dice, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¡Ah, qué milagro! Dice la misma cosa. Y ustedes saben que yo utilizo las 2 Biblias. ¿Por qué? Porque 99.99 de la audiencia, ¿no? Aquí en Perú son católicos romanos, ¿no? Y siempre el argumento es, o en la Biblia ustedes dicen algo diferente. Es interesante que los cristianos dicen la misma cosa. Solo 2 andan ignorantes, ¿no? Pero mire bien, quiero hablar de este concepto con ustedes porque yo veo el abuso, yo veo los problemas grandes y para los jóvenes que ahorita que se van a molestar conmigo porque no es nada nuevo, es interesante que la Biblia no te da el lujo para invertir 10 años, 12 años, 15 años estudiando en la universidad para un trabajo. No te lo da. Y van desarrollando sus capacidades y sus habilidades muy tarde en la vida. Y mientras pierden el tiempo que Dios le ha regalado para formar sus familias. Note que el propósito del hombre es ¿hacer qué? Es servir ¿a quién? A Dios primero. Labrando y guardando el huerto. Eso no fue lo que hizo Dios con ellos, ¿no? Y el paraíso en que él vive. Dios le regaló todo completo. No tenía que hacer nada, no tenía que inventar nada, no tenía que mantener nada. Él tenía que trabajarlo, lo tenía que trabajar. Ese era el propósito, ¿no? Y Dios le había dado el huerto a Adán, eso fue lo que le dio a él, ¿no? El paraíso más perfecto. Mira la capacidad del hombre de destruir lo más perfecto. Nosotros tenemos tremendas capacidades, tremendas habilidades. Era bello, ¿no? Y tú te puedes imaginar, y Dios esperaba que Adán labrara y guardara el huerto, ¿no? Aquí están las 3 cosas que yo quiero que vea conmigo. Número 1 es que el hombre debía cuidar del huerto. Ese era su trabajo. Primeramente, ¿no? Él tenía que labrarlo. Así no es, ¿no? En hebreo la palabra es abrahar en hebreo y esa palabra significa trabajar, obrar, cultivar, cuidar, atender el huerto con propósito que no era de él, era del Dios. Su trabajo, con todo respeto, no es su trabajo. Y su trabajo no es el fin de su propósito, pero es el vehículo, el medio que Dios nos da a nosotros para financiar nuestro ministerio en servirle al Señor. Ese es el trabajo. El hombre también tenía que guardar.
La palabra es shamar en hebreo y que significa vigilar, tenía que custodiar, tenía que guardar, tenía que proteger, tenía que cuidar de ella, sabiendo que él era solamente un mayordomo, pero el trabajo le pertenecía a Dios. El huerto de Edén le pertenecía a Dios. Él tenía tremenda responsabilidad de cuidar y administrar lo que se le había encargado en sus manos y respetarlo. Y sucede lo siguiente: al hombre se le dio la responsabilidad personal del huerto del Edén. No se le entregó a la mujer, fue al hombre. Al hombre. Esa es la parte que se nos olvida. El huerto era un paraíso, era el lugar más perfecto. Y quiero que sepa que este hombre este deber se le asignó al hombre, fue al hombre. Estamos aquí en una reunión de varones, de hombres, no de mujeres. Y me recuerdo cuando yo entré en la universidad en el año 1972. Me recuerdo que en esa época, y es muy diferente con lo de hoy día, la idea que la mujer iba a proveer 50% de los bienes y de los ingresos a la casa, al hogar, era un concepto ajeno, muy ajeno. Y había algunos cuantos que tienen a su esposa trabajando y mira, eran despreciados, ridiculizados, burlados, y ¿sabe qué? Y muchas veces no se le permitía la entrada entre la hombría y la masculinidad porque él había abandonado su papel a mandar a su mujer a trabajar. Y cuando yo entré en la universidad en el año 1972, el concepto es que teníamos que trabajar y estudiar simultáneamente, pero nunca abandonar nuestro hogar, porque cuando yo vivía en la universidad había un lugar que era más de 1,000 parejas. Nosotros éramos alumnos y casados con hijos. Y se esperaba que íbamos a trabajar, proveer por nuestro hogar. Y nunca abandonar a la esposa, a los hijos. Desde este punto de vista que le estoy hablando a ustedes, ¿no? El hombre debía de labrar, cultivar la tierra, tenía que labrar los huertos, ¿no? Los arbustos y las flores, ¿no? Alimentarse y proveer para sí mismo, controlar el desarrollo del huerto. Él tenía todas estas responsabilidades y de un modo, como digo, sencillo. El hombre debía guardar el paraíso como ¿qué? Como un paraíso. Tenía esa responsabilidad. Me recuerdo que los sábados salíamos, ¿no? Los varones. Y se puede notar que era sábado, ¿no? Porque un montón de nosotros salíamos en este lado de la ciudad donde estaba la universidad y donde estaba la vivienda de los alumnos casados. Y salimos con nuestros hijos y eran varones por todas partes. Y la idea de ver tu hijo tirar algo en la calle, eso no era aceptable. Limpiábamos todo. Con un coscorón, un cotazo en la cabeza de tu hijo y él aprendía que no se tenía nada. Tenía que cuidar, tenía que respetar el lugar. Y era el día que se veía a los padres donde estaban instruyendo a sus hijos en cómo hacer las cosas y el por qué. Note que Dios había creado el huerto, el paraíso más perfecto, y sigo repitiendo eso. Él tenía la responsabilidad de cuidar lo que se le había entregado en sus manos. Igual cuando entregó esa mujer en tus manos. Igual cuando entregó tus hijos en tus manos. La segunda cosa es que el hombre fue creado como una persona responsable, ¿no? Activa y trabajadora. El hombre no fue hecho para que fuera irresponsable, ni para que fuera inactivo o holgazán, perezoso, displeciente,
ni haragán. Fue hecho para trabajar y para trabajar duro. Desde el principio, antes de la caída, antes del pecado, el hombre fue llamado a trabajar duro. La forma en como yo pude financiar mi educación. En la universidad que yo fui a trabajar, yo estaba remodelando casas y comencé a construir casas. Trabajaba como un burro, pero a las 1, 2, 3 de la mañana estaba estudiando, leyendo, preparando, pero tenía primeramente mi esposa, mis hijos. Y luego, cuando todo el mundo, la cosa se aplacaba, sentarme a leer y estudiar. Eso era normal en mi día, muy normal. La idea de vacaciones, eso era un concepto que ninguno de nosotros lo entendíamos. Vacaciones, ¿qué es eso? Ahora, yo no estoy en contra de vacaciones y lo deben de tomar. El problema es que es como aquí. Estaba escuchando el ministro de la Economía hablando, fue el mes de noviembre. Y estaba hablando de que el problema aquí que tenemos, el desafío que tenemos en Perú es que tenemos más de 135 días feriados en este país. Ni la gente ni saben por qué es el día feriado. Y nos ha costado en la producción del país. Y cuando yo estaba escuchando a él en su charla, él dijo, ni siquiera necesitan vacaciones con 137 días de feriados por toda parte del país. Yo me quedé pensando, wow, no son 137 días feriados, son 137 días fregados. Y el chiste aquí es trabajar por el Estado. Y la tiene buena. Por favor, abren sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y en Génesis capítulo 1, versículo 28, por favor. Dice esto, y los bendijo Dios y le dijo, sed fecundos. Note el orden divino. Dijo, sed fecundos y multiplicaos. Y llenar la tierra y soyuzgarla. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo el ser viviente que se mueve sobre la tierra. Note lo que Dios nos entrega a nosotros. Dice en la versión católica, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo y dominen a los peces y las aves y todos los animales que se arrastran. Note los verbos. Aquí no hay un lugar de sentar, analizar y pensar. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 12, en el Nuevo Testamento, por favor. En Romanos capítulo 12. Note lo que dice en versículo 11, por favor. Y note el lenguaje aquí. Donde él dice, no seáis, ¿qué? Perezosos en lo que requiere diligencia. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pablo hace referencia a lo que se está hablando en Génesis. En la versión católica dice, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con un corazón ferviente. Si nosotros no somos capaces de cumplir con algo que es palpar, terrenal, práctico, que se puede ver, se puede tocar, se puede oler, mucho menos lo vamos a hacer en la esfera, en el ambiente espiritual. En Colosenses, por favor, abren sus Biblias, en capítulo 3. Mi deseo esta noche es permitir que la palabra nos hable a nosotros. Mi opinión personalmente tiene el valor de 0 menos 1. Pero ¿qué es lo que dice el Señor en Colosenses capítulo 3? Note lo que dice en versículos 22, 23 y 24, por favor. Dice, siervos. La palabra es esclavos, dulas ahí. Dice, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra. Y vamos a ser francos, la mayor parte de nuestros amos nos cuesta, ¿verdad? ¿No?
Dice, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos, él dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. ¿Quién es mi jefe? ¿El señor Martínez o el Señor Jesús? Mi jefe es el Señor Jesús. Por eso me puedo someter al señor Martínez. Y yo he tenido empleadores injustos, créamelos. Los he tenido duros. Y yo decidí que ellos no me iban a fastidiar la vida. Y hicieron todo posible para hacerme la vida imposible. Y yo con una sonrisa se enojaban más conmigo. Y yo cumplía. A pesar de los abusos y las locuras y las estupideces de ellos. Y sus tonterías. Y uno caía, el otro caía, uno más caía, el otro caía, y yo seguía adelante. ¿Por qué? Porque yo entendí algo. Yo tenía una esposa, hijos que le tenía que dar de comer. No tenía el lujo de mezclar mi orgullo y mis sentimientos, mis emociones y pensamientos chuecos con mi responsabilidad. Dice el versículo 23, y todo lo que hagáis. Ahora, ¿qué parte de la palabra todo no comprendemos? La T, la O, la D o la O. Él dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Por favor, según a Tesalonicenses capítulo 3. Esta te va a costar. Decimos que creemos en Dios. Decimos que creemos su palabra. Hasta que llega el momento donde tenemos que palpablemente, literalmente aplicar y vivir la palabra. Esta mañana le dije al hermano Héctor que yo no esperaba la lluvia, ¿okay? Y me agarró, ¿okay? Y me agarró afuera, ¿no? Y yo dije, bueno, voy con un pollito mojado. Pero topé con un señor y le pregunté, varón, ¿y cuántos años tiene? Él dije, 38 años. Y tú andas aquí en la calle mendigando. Yo dije, explíqueme cómo que usted llegó aquí. Él dijo, tú sabes las circunstancias de la vida. No, permíteme, pero yo soy un hombre súper ignorante. Edúqueme. Y tú y yo aceptamos lo que nos dicen. ¿Cómo es que usted ha llegado? 38 años de edad. Y estaba con una mujer que me dijo que era su esposa y 2 hijos. Y es común aquí. Pero ¿cómo llegaste aquí? Explíqueme cómo llegaste a este punto que no te da vergüenza de mendigar. Tú sabes. No, permíteme, yo soy un hombre súper ignorante. Y dije, bueno, está lloviendo. Vale más ponerme aquí debajo, hablar con él, ¿no? Yo sé que la lluvia va a pasar y ahí estoy hablando con él. Y cuando le forcé la mano, para ser honesto, él tenía más de 100 razones injustas que él había tomado para llegar a ese punto. Pero él esperaba que yo lo iba a recompensar por sus malas decisiones. Ahora mira la mirada de sus caras. Me miran injusto. Porque somos movidos por emociones y sentimientos que no son bíblicos. Ahora permíteme, por favor. Por favor. Hermano Ángel, tú que tienes una bocina en tu pecho, ¿no? Tú sabes que Ángel no necesita micrófono, ¿no? Tiene una bocina ahí adentro, ¿no? Con voz alta, por favor, de leer. ¿Ves? Según a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, por favor. Según a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, por favor, en voz alta. 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Por favor, repítelo otra vez en voz alta. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco ¿qué? Coma. En la versión católica dice: cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla. Y en griego la palabra es regla. La versión católica la tiene más precisa. Dice: el que no quiere trabajar, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y me mira, hermano Eddie, no es solamente es duro, frío, indiferente, pero es injusto. Bueno, en ese caso, acúsele a Dios eso. Y este es el juego que tenemos. Sabemos intelectualmente lo que dice la Biblia, pero emocionalmente la anulamos. Dije, tiene 38 años, sí. Está fuerte, sí. ¿Sabe qué, varón? Yo estoy dispuesto a darte un trabajo, unos par de días y te pago bien. Y ustedes que me conocen, yo no soy un hombre tacaño. Y yo, no. Es que tú quieres jugar este papel aquí porque no te cuesta tanto extender la mano. Y me pone esta señora, no estoy seguro si es tu esposa, sí o no, o tus hijos, y si son, no tiene vergüenza de ponerlos ahí, enfrente, sucios, borrados, para mover mis sentimientos. El que no quiere trabajar, no coma. Ahora, jóvenes que le gustan invertir 10 años, 15 años en universidades, es que tú no quieres trabajar tampoco. El sistema que tenemos hoy en día es ajeno a la Biblia. Permíteme, abre su Biblia, Éxodo capítulo 23. Y en Éxodo capítulo 23, mira lo que dice el versículo 25. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. El problema es que no servimos a Dios, aún en la iglesia. Nos servimos a nosotros mismos. Siempre tenemos una razón del por qué no. Dice, no es que Dios me entiende. Sí, Él entiende que es un mentiroso, un vagabundo, perezoso. Y Él entiende que no confías en Él. Eso es lo que Él entiende. En Proverbios capítulo 24, por favor, abren sus Biblias, y Él dice en versículo 30 y 31. En Proverbios capítulo 24, versículo 30 y 31, por favor. Mira por mí, por favor. Y permítanme pedirle, hermano Héctor, por favor, en voz alta, por favor, y tan animado que el hermano es, leer versículo 30 y 31, por favor. Proverbios 24, 30 y 31 dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Wow, mira lo que está diciendo. En la versión católica dice, pasé por el campo del perezoso y por el viñedo del hombre falto de seso. Y lo que vi fue un terreno lleno de espinos con su cerca de piedras derrumbada. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestras familias así? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestras casas, nuestros hogares, nuestros departamentos en la misma condición? No hay un orgullo
como padre, como esposo, como hombre, como varón en la casa, de arreglar esa cosita, como se debe de arreglar. Y con el tiempo se va empeorando. Y luego otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y ya es normal. Es normal. El asunto no es la piedra, no es la pared. El asunto es nuestro propósito como hombre de asegurar que las cosas no se encuentran en un estado decaído. Pero lo pasamos por alto. Y lo pasamos por alto. Y tenemos nuestras esposas, nuestros hijos sufriendo frustrados. Porque estoy cansado. Pregunta, ¿dónde en la Biblia se encuentra justificadamente el hecho que tú puedes decirle a Dios, estoy cansado? No se encuentra. Y si no lo encuentro con Dios, no lo encuentro con mi esposa. Por favor, Eclesiastés capítulo 10. Abren su Biblia en Eclesiastés capítulo 10, por favor. Eclesiastés capítulo 10. Tú sabes, ese gran libro que todo el mundo le gusta leer, ¿no? Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Versículo 18, por favor. Le voy a pedir al hermano David, por favor. Si los he ubicado, o te va a ubicar a ti. Ok, varón. En ese caso vamos a seguir mientras te doy otra oportunidad. Mira, dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 18, en voz alta, por favor. Le voy a pedir, hermano Belisario. 10, 18. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Wow. Eclesiastés capítulo 10, versículo 18 dice, por negligencia, no es por falta de capacidad, es por falta de voluntad. Él dijo, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras a la casa. Y ahora están, ¿y qué tiene que ver esto con el concepto de trabajo? Es que tú piensas que el trabajo suyo es ir a un lugar a trabajar. El trabajo suyo es su existencia, su ser, en todo lo que te afecta y a su familia. Él dijo, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. En la versión católica dice, el holgazán se le cae el techo al que no hace nada toda la casa. El tercer concepto es trabaja. Mira lo que dice. Que dice esto, que el hombre fue creado para tener una fuerte sensación de propósito y de valor, ¿no?, propio. Hablando con ese señor hoy día, y le hice la pregunta directa, y dijo, yo no tengo ningún propósito. Disculpe. No tiene ningún propósito. En ese caso tú me estás diciendo que no eres un hombre. No se valoriza qué tú esperas de mi persona. El hombre es una criatura mental, por supuesto. El hombre es una criatura emocional, por supuesto. Pero el hombre necesita un fuerte propósito de la vida. Sentir que vale la pena, que lo que él hace sí importa y es significativo y cuenta para algo, a pesar de la opinión de los demás. En 50 años de matrimonio, yo nunca me he movido por la opinión de otro hombre. Su opinión de mi persona no me importaba. Porque primeramente tú no pagas mi alquiler, tú no pagas mi casa, tú no pagas mi comida, tú no pagas la ropa de mis hijos. Lo que tú piensas en mí, eso, mira, yo te aseguro, yo ronco bien en la noche. Al principio fastidiaba a mi esposa, pero ahora es música a sus oídos. ¿No? El hombre también necesita una fuerte imagen de sí mismo. Sentir que es alguien, una persona que le importa a otras personas, más a mi familia que los demás.
Tanto el propósito como la imagen de sí mismo provienen de un mayor grado del trabajo que hace el hombre. Hay dignidad en el trabajo. A mí no me importa qué clase de trabajo. Mira, tú sabes que en la vida, en el estado económico de un país hay subidas y hay bajadas, ¿cierto o no? Y eso lo descubrimos, ¿no?, en esta pandemia, más, ¿no? Y luego después de la pandemia, las protestas y manifestaciones y todas estas locuras que han sucedido. Y eso nunca va a parar. Eso siempre tenemos subidas y bajadas, pero ¿sabe qué? Yo tenía un trabajo donde yo tuve que limpiar los baños. Y lo hice con un gozo, porque entendí que el Señor era mi patrón, era mi jefe. ¿Tú estás haciendo qué? Yo voy a hacer este trabajo con excelencia. Porque este trabajo me paga. No solamente me paga, pero provee por mi esposa, mis hijos, mi hogar. Y lo que tú piensas de mi trabajo no me importa. Nosotros estamos perdidos en la imagen de los demás. Tanto, si el trabajo de un hombre es significativo, entonces tiene una razón para levantarse en la mañana y vivir. Él siente que vale la pena y tiene un fuerte propósito, una fuerte imagen de sí mismo. Así es como Dios hizo al hombre. Hay un hombre que en el país de Indonesia, que es el país más grande del mundo de musulmanes, son 159 millones de musulmanes en ese país. Y hay miles y miles y miles y miles de cristianos ahí, si no lo sabes. Yo he estado en muchos países musulmanes y yo te digo que yo veo el cristianismo más fuerte en esos países que aquí. Esa gente está comprometida hasta la muerte a servirle al Señor. Aquí tenemos el lujo de ser flojos. Todo es opcional. Nada es obligatorio en las cosas de Dios. Ahora, el mundo es obligatorio, pero no Dios. Y este hombre lo conocí en mi primer viaje cuando fui a Indonesia años y años atrás. Y es un aeropuerto en Jakarta, que es la capital. Y es un aeropuerto pero gigante. Mira, tú sabes el aeropuerto de Lima, ¿no? Lima es como una criatura de 6 meses de edad en comparación. Este aeropuerto es tan grande, ¿no? Y uno se pierde. Yo estaba buscando, viendo los rótulos ahí, y este hombre puso su vista a mí. Él se dio cuenta que yo estaba perdido, yo estaba buscando por dónde me voy. Se me acercó. Y él tenía un trapador, una escoba, ¿no?, un tacho grande. Y me fui, él está trabajando en el aeropuerto. Él me dijo: Señor, sí, ¿te puedo ayudar? Sí, gracias, estoy perdido. Él me dijo, la primera cosa que me dijo: bueno, ojalá que no estás perdido para el cielo. Y me quedé mirando: no, Señor, yo soy un creyente lavado en la sangre de Jesucristo. Yo soy predicador, pastor. No, perdón que me hablé mal. Y él se con una sonrisa: ¿estás seguro que conoces al Señor Jesucristo? Y él: sí, Señor. Y dijo: en ese caso, permíteme orar por ti. Y este hombre se quitó los guantes, me tomó las manos, oró por mí y le pidió al Señor que me dé la dirección. Y luego me dijo: ¿sabe qué? ¿Dónde vas? Le dije: yo voy a Papúa. Y le dijo: tú tienes 8 horas más de viaje en un avión. Sí. Mira, te voy a llevar al terminal donde tú... Muéstrame su boleto. Me mostró y comencé a hablar con él. Él dijo: yo soy un creyente, pues, él me dijo, por 30 años. Y tú sabes que los cristianos aquí en los países musulmanes nos dan los trabajos peores. Nos quitan aquí es DNI, ¿no? Por decirlo así, nos quitan nuestra DNI y le ponen en letra grande, muy de rojo, cristiano. O sea, cada vez que tú vas a la tienda, te maltratan. Cristiano.
Y él dijo, pero yo con orgullo cargo esto. Ese hombre limpia esos baños de ese aeropuerto y lo deja brillando, pero brillando ese hombre. Y con orgullo hace su trabajo y él orando por cada persona que entre en ese baño. Y ve que tú sabes que muchos hombres de negocios entran y salen a los aeropuertos y ellos andan cargados, llenos de pecados, están llenos de remordimiento, no están arrepentidos, pero de remordimiento, están cargados con un sinfín de cosas que no deben haber hecho, pero lo han hecho, y él los ve y él comienza a hablarle a ellos. Bueno, a través de los años, muchos años viajando ahí, cada vez que yo llegaba, lo veía. Y siempre yo programaba mi vuelo para parar y hablar con ese hombre. Y dije, ¿se permite comprarte un café? Seguro que sí. Un desayuno, depende de la hora que yo llegaba. Bueno, seguro que sí. Y él iba y sus jefes nunca le reclamaron. Porque ese hombre dejaba, su sector, su terminal brillaba. Y toda la gente, y él tenía una fila de gente que quería hablar con él. Y en su uniforme limpia baños. Así lo decía, atrás. Con una tremenda sabiduría, consejo, ternura, humildad, amor. El hombre te hablaba de las cosas de Dios y te animaba. Y lo interesante es que los jefes musulmanes lo buscaban a él para buscar consejos. Hay dignidad en trabajo. Hay dignidad en trabajo. Y querían que trabajaba 12 horas. Y él dijo, no. Yo tengo mi esposa. Él tenía a sus nietos porque le mataron a su hijo por ser cristiano. Y su esposa perdió su nuera, su hijo. Estaba criando a sus hijos. Él dijo, no. En ese caso, tiene que irse de trabajo. Él dijo, gracias por el honor de permitirme trabajar aquí. Y el jefe se le quedó mirando. ¿El honor? Sí. Porque mi jefe es Jehová Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y lo que hago para Él, se lo hago para ti. El hombre fue saliendo de la oficina despedido. Y él está caminando por el terminal, que te dije que es luego bien grande, y vienen detrás corriendo él. El jefe dije, perdóname, estoy equivocado. Le dio el trabajo de nuevo. Le pidió perdón en frente de los otros obreros. ¿Te imaginas un musulmán pidiendo perdón a un cristiano en frente de musulmanes? Si el trabajo de un hombre sí es significativo, entonces tiene una razón para levantarse en la mañana y vivir. Él siente que vale la pena y tiene un fuerte propósito, una fuerte imagen de sí mismo. Así es como Dios hizo al hombre. Y con más tiempo descubrí, cuando fui a predicar en una iglesia en Yakarta, que él era diácono en esa iglesia. Esta es la razón por la que Dios le ordenó al hombre que trabajara y cuidara el huerto y el mundo. El hombre necesita pensar, el hombre necesita planear, el hombre necesita descubrir, el hombre necesita trabajar y hacer algo beneficioso más allá de él mismo. De una responsabilidad tan gigantesca, la sensación del hombre de propósito y de valor propio están más o menos suplidas. Las necesidades mentales y emocionales, el propósito y el valor propio se suplen solo parcialmente con el mundo físico y la responsabilidad que hay en él. La sensación más satisfactoria
de propósito y de valor propio proviene de tener las necesidades espirituales cubiertas. Quiero que piense conmigo que el paraíso se ha perdido y la tierra se ha corrompido. ¿Estamos de acuerdo? El pecado y la caída de Adán destruyeron a los dos. Pero Jesucristo ha prometido restaurar a ambos. Él lo ha prometido. Eso está claro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13. Eso está súper claro. Se ve en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 5. Se ve bien muy claro. Se ve en Salmo 102, versículo 25 hasta 27. Eso está bien claro ahí. Se ve bien claro en Isaías capítulo 34, versículo 41. Se ve bien claro en Isaías 65, versículo 17. Se ve bien claro en Isaías capítulo 66, versículo 22. Se ve bien claro en 1 Corintios capítulo 4, versículo 21, versículo 2. Se ve claro en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Se ve claro en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ahí está su tarea. Isaías también. O sea, ahora quiero que reconozca conmigo, por favor, y rece conmigo en Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 15, por favor. Cuando él dijo, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El punto número 1, las 5 cosas, ¿no? Que la Biblia dice acerca del trabajo. Yo di una serie que duró 3 meses. Ahorita estoy dando un resumen, básicamente, ¿no? Pero punto número 1, el trabajo es un don de Dios. Es un regalo, es un don de Dios. El problema es que nosotros queremos calificar el don. Queremos abrir el paquete, tú sabes, típicamente damos regalos, ¿no? Y lo ponemos en una cajita, y le ponemos un papel bonito, ¿no? Y un moño encima. Y nosotros queremos ver lo que está adentro primero, ¿no? Si es que le vamos a dar valor o expresar gratitud por recibir el regalo. Pero el trabajo es un regalo, es un don de Dios. Ahora, lo que tú haces con ella es otra cosa. Yo vi a mi papá, que fue taxista en la ciudad de Nueva York. Trabajó un horario, pero duro. Él conocía esa ciudad con los ojos cerrados. Yo me eduqué en el asiento enfrente como pasajero de él, a la mano derecha, leyendo en voz alta todas mis tareas, todos con él. Y le decía a los pasajeros, un momentito, ¿dónde quería ir? Por la tarde. Él hablaba con ellos. Le decía a los pasajeros, ¿sabe qué? Permíteme, pero mi hijo me tiene que leer. Nunca ponía la radio. Mi hijo yo era la radio. Él tiene que leer en voz alta, tiene que cumplir su tarea conmigo. Y así me eduqué en un taxi. Pero ese hombre trabajó y proveyó por todas las necesidades de nuestro hogar. Yo era orgulloso de ese hombre que trabajaba. Y cuando había el juego de béisbol, luego él dijo que ahora podemos escuchar. Pero si no tenía mi tarea cumplida, y yo buscando aquí, ¿quién ganó? Leer de nuevo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso divinamente en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo puso ahí con propósito de trabajar. Es la razón por que tú y yo estamos en esta tierra, para trabajar. Nosotros hemos hecho en todo menos eso. Desde el principio el trabajo ha sido era del plan de Dios para la humanidad. Él lo creó, Él creó el trabajo. Eso significa que puedes ver el acto de trabajar como un don o un regalo, incluso si no amas su trabajo. Yo hice un montón de trabajos que yo no me gustaba, pesesísimos. Pero yo reconocía que era un don de Dios. Era el mecanismo de financiar mi hogar, mi familia, pero también mi ministerio a servirle al Señor. La segunda cosa es esto. Aquellos que pueden trabajar deben hacerlo. Las universidades están llenas de perezosos. La idea es que están ahí por 10 años.
El lujo, y de ahí no salen. Esa es su carrera. Van de título en título, en título, en título, en título, en título. Y se dan el lujo intelectual de hablarle a todo el mundo con una tremenda superioridad, mientras que no hacen nada para sus familias. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de la Biblia hablan muy bien del trabajo y condenan la pereza. Y si es que somos honestos, muchos que están en las universidades son perezosos. En una de las cartas del apóstol Pablo, parecía estar regañando a algunos cristianos que se negaron a ganarse su sustento. Regrese conmigo 2 Tesalonicenses con esa gran voz del hermano Ángel Puente, por favor. 2 Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Yo le he dicho a ustedes que él tiene una bocina en su pecho, ¿no? Dios le ha regalado eso a él, ¿no? Tú lo puedes escuchar 2 kilómetros de aquí, ¿no? 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, por favor, hermano Ángel, por favor. Versículos 10, 11 y 12, 2 Tesalonicenses capítulo 3. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. La palabra es clara, pero nosotros anulamos la palabra por nuestros sentimientos, emociones. Pero mira, fulano, ¿cómo que llegaste ahí? ¿Cómo es que llegaste a este punto? ¿Cómo es que ahí? Y cuando tú comienzas a hablar y comienzas a rascar un poquito más abajo de su piel, de lo superficial, tú descubres una serie de decisiones que tomaron que fueron malísimas y no están arrepentidos de ellas. Simplemente venga que tú me la pagues. Te invito a comer como tu cartera. Así es básicamente que ellos piensan. Muchos, no todos. Hay algunos que han llegado ahí de repente de noche a la mañana, no es nunca esperando. Pero cuando tú llegas más a fondo hablándole, tú descubres que también tomaron malas decisiones que se han ido acumulando. Dice en la Católica, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 a 11, dice: cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. ¿Te puedes imaginar eso? Ocupados en hacer nada. Ay, tenemos expertos así hoy día. En versículo 12, a tales personas les mandamos y encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. El doctor Billy Graham dijo esto una vez. Él dijo: tenga en cuenta que esto no fue hablado a personas que no pudieron encontrar trabajo. ¿Me están escuchando? Billy Graham dijo: tenga en cuenta que esto no fue hablado a personas que no pudieron encontrar trabajo. En cambio, esto estaba dirigido a personas que tenían todas las oportunidades para trabajar, pero se negaron a hacerlo buscando algo ideal. Ese es el problema de la sociedad moderna que tenemos hoy día, postmoderna ahora. El tercer punto: trabaja como si Dios fuera tu jefe. Trabaja como si Dios fuera tu jefe. Note lo que dijo el apóstol Pablo, por favor. Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, por favor. El apóstol Pablo dijo aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Yo tenía jefes que eran pesesísimos. Wow. Ya además recuerdo de ellos.
La primera vez le di el lujo a ellos alcanzar mi corazón y mis sentimientos. Y me recuerdo un anciano me agarró en el parqueo de una fábrica donde estaba trabajando. En 1972 fui a trabajar en una fábrica que hacían carros. Y tenía que trabajar el turno de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, y llegar a casa a bañarme y luego ir a estar en la escuela a las 8. Y mi hijo era pequeño y me lo llevaba. Yo era el único que andaba con un niño. Y fue al trabajo y le dije, mira, me cargaba de una máquina de espuma. Y tú sabes, es un líquido caliente, te quema, te quita toda la mano, hasta los huesos. Y dije, mira, tengo un hijo. Mi esposa trabajaba en el hospital en la noche para pagar por sus estudios también. Y dije, bueno, en ese caso dije, Señor, necesito el trabajo, tengo que trabajar, pero tengo un hijo, quiero saber si lo puedo traer conmigo. No, estás loco. Aquí va a trabajar, aquí en esta máquina. ¿Ves ese espacio? Así, cuadrado, que estaba vacío. Dijo, tú puedes construir una cuna ahí. Y lo hice. Ahí lo pusía y él dormía, jugaba. Y el problema es que distraía a los otros obreros, porque le gustaba, era juguetón, ¿no? Y llegaban a jugar con él y darle de comer. Y él aprendió a comer ahí bien. Y la cosa es que yo trabajé en la mañana y le daba su desayuno, le cambiaba sus pañales y todo. Yo a casa, llegaba mi esposa, yo llegaba, ¿no? Bañarme, desayunar rápido e iba a la escuela a estudiar. Porque reconocí algo. Yo estaba trabajando, proveyendo por mi familia. ¿Cuál es su excusa que tienes hoy día? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. No te mueves por los sentimientos y los pensamientos y los comentarios de los demás. No importa. Hay dignidad en trabajo. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado a hacer este juego. Los hombres se reúnen y la primera pregunta es, varón, ¿y qué trabajo haces? ¿No? Como si eso importa. Para que uno se pueda levantar y levantar su nariz larga. ¿Y qué te importa? Yo proveo por mi familia, yo trabajo en la iglesia, yo doy mis ofrendas, yo le sirvo al Señor. ¿Qué paquete tú traes conmigo? Pero tenemos un juego de orgullo uno con los otros. Estas palabras aquí en Colosenses capítulo 3 pueden ser especialmente alentadoras y desafiantes si no te gusta tu trabajo o tienes problemas para llevarlo bien con tu jefe. La Biblia nos dice que todos los cristianos están trabajando para el Señor. Es con Él. Por favor, abren sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Acaso no nuestro pastor siempre está hablando de qué? De la gloria de Dios. Ya sea que esté haciendo sándwiches de mantequilla, de maní, para los más pequeños, escribiendo correos electrónicos en su trabajo, en un cubículo o limpiando inodoros, baños, su arduo trabajo trae la gloria a Dios. En el mall, entré en uno de los baños. Ahí estaba una señora. Y ella está limpiando y yo decía, voy a esperar. Ahora, aquí no le importa. Pero donde yo vengo, nosotros esperamos. Que en muchos baños públicos es las mujeres que están limpiando. Y donde yo vengo, el hombre espera. O van a buscar otro. Pero aquí no le importa. Pero esas son mis mañas, ¿no? Y la señora salió y me dijo, Señor, ¿puede entrar? No, señora, con todo respeto, pero yo espero. Ella dijo, wow, con todo respeto. Dijo, bueno, Señor, ya terminé, puede pasar. Y dice, muchísimas gracias, que Dios me la guarde y no me la cuide.
está haciendo un trabajo para el Señor. Y él me volteó y me dijo, sí, yo soy creyente. Y cuando yo entré, ese lugar tenía una fragancia de amor, no como los baños típicamente tienen, ¿no? ¿No? Y terminé, me lavé las manos y dije, señora, quiero hablar contigo. Y ella me dijo, yo trabajo para el Señor en este trabajo. Yo tengo 3 hijos. Mi esposo murió en la pandemia. Jamás había trabajado. Mi esposo siempre trabajaba. Pero él murió en la pandemia, tenía que buscar trabajo. No tengo mucha educación. Y dice, sí, pero tienes mucho valor. La tomé por la mano y ella estaba llorando. Dije, que Dios me la guarde, que Dios te cuide. Y oré por ella. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un trabajo de dignidad. Le estaba dando comer a sus 3 hijos. 4. Tómese un tiempo para descansar. Dios creó todo en 6 días y descansó. Pero tú crees que eres Superman. Porque tu mami y tu papi te pidió, haz esto, esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, yo creo que voy a estar vivo cuando te entierran. Este es el 4º mandamiento. Por favor, abre sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, por favor. Versículo 8 al 10. Versículo 8 al 10, capítulo 20 de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que esté contigo. Pero yo sé el argumento hoy día. No, hermano Eddie, que tú no entiendes, estamos aquí en Cusco, estamos en Perú, estamos en otra época. Me razonan las cosas. Mira, papito, pero la Biblia es eterna y tú me dices que eres creyente en una palabra eterna. So dime dónde cambió esto. Por eso, mira, cumpliendo 50 años de matrimonio, yo le dije a mi esposa, yo no voy a trabajar el domingo, venga lo que venga, cuesta lo que cuesta. Yo tuve que decirme chao a los trabajos. ¿Sabes qué? El Señor me abrió la puerta en otro lugar. Gracias por el honor de permitirme trabajar aquí. Pero el día del Señor es el día del Señor, no es el tuyo. Esas son mis convicciones. ¿Porque soy súper espiritual? No, hombre. Porque comprendo lo que dice la Biblia. Este es el día del Señor. A mí no me importa. Tú me has regalado 6 días para cumplir con todo lo que tengo que cumplir. Y si yo no cumplo es porque yo he fallado. No le puedo robar a Él lo que Él me regaló. La mayoría de nosotros vivimos en una cultura que ignora este mandamiento. No importa qué país nos hallamos, pero sigue siendo importante a los ojos de Dios, y ese es el punto. Así como Dios creó la obra, también creó el descanso. ¿Qué honor hay trabajar como un buey para que te entierran antes de tiempo? Para ganar unos miserables, ¿qué? Él nunca quiso que su pueblo fuera adicto al trabajo, y algunos de ustedes son adictos a su trabajo. Porque no tienen propósito, no se puede identificar afuera de su trabajo. Con razón se dan el lujo de ignorar a su esposa, a sus hijos, en el nombre del trabajo. Billy Graham dijo esto: nuestro trabajo nunca tuvo la intención, escuchen cómo lo dijo, nuestro trabajo nunca tuvo la intención de convertirse en el centro de nuestras vidas. Pero muchos hombres así es. Ese lugar pertenece solo a Dios, no tu trabajo. Alguien que se jacte de trabajar 70, 80 horas o más a la semana, probablemente piense que él es el dueño de su trabajo, pero en realidad se ha convertido en su esclavo. Yo no le doy ese lujo a ningún
a ningún hombre en esta tierra. Yo estaba muy claro en todos estos años con ellos. Y siempre sabía que había otro que iba a tomar el puesto. En ese caso, tomé el puesto. Yo le pertenezco a Dios, no a ti. Quinto, el último punto. Pon a Dios primero cuando planifiques para la vejez. Ahora, algunos de nosotros hemos llegado a ese punto. Lo demás, tenga paciencia, que va a llegar ahí. No tenga mucha prisa para llegar ahí, pero vas a llegar ahí, ¿no? Y a ver, la Biblia no aborda específicamente el concepto actual de la jubilación porque no existe en la Biblia, que es una idea relativamente nueva en la historia del hombre. Jubilación. Yo me bajé del pastorado de la iglesia después de 38 años. No porque no sentía no podía continuar, seguro que sí. Pero sabía que este viejo tenía que dar lugar a una nueva generación de líderes levantarse. Porque donde yo vengo había muchos pastores a mi edad que murieron en el púlpito y dejaron la iglesia en un estado de caos. Porque nunca prepararon otros líderes para tomar el púlpito. Nunca prepararon la iglesia para una transición. Y cada de estas iglesias terminaron mal. Adrian Rogers, el muy famoso predicador de los Estados Unidos, bautista, tenía una iglesia de más de 15,000 miembros. Una iglesia grande. Tremendo maestro de la palabra. Pero tenía una tremenda falla. Este es mi púlpito. No lo voy a soltar. Mira, eso es una estupidez. Y murió. Dejando un liderazgo en estado de caos que nunca estaban preparados para tomar las riendas. Nunca se le dio una transición. Y esa iglesia se dividió. 14,000 y pico de miembros se fueron a un montón de otras iglesias. Se quedaron menos de 1,000 en ese lugar. Dice, wow, 1,000 es grande. Pero no podían sostener los gastos que habían acumulado con 15,000. Cuando estaba aproximando los 62 años, le dije a mi personal, en los próximos 4 años lo voy a preparar a ustedes. Es tiempo para una transición. Formé parte de un grupo de 100 pastores en los Estados Unidos debajo del mando de R.C. Sproul y del Dr. John MacArthur, donde hizo un llamado por todo el país. Necesitamos 100 hombres que están dispuestos a bajar de sus puestos, dejar sus iglesias preparadas con un liderazgo bien entrenado. Y luego lo que necesitamos, 100 hombres que dejen un liderazgo pero bien entrenado, con una perspectiva bíblica, no eclesiástica. Y necesitamos que los 100 hombres dejen este país. Invierte sus experiencias en la vida de otro pastor joven en un país ajeno. De su vida para el Señor, porque la jubilación no existe. Planifique su vejez. Ahora la lucha para nosotros, que estamos más grandes, es que tenemos que luchar con nuestra salud. ¿No? Todo duele. Y todo duele. Y cada día nos damos cuenta que nos estamos deshaciendo. Y hay otro problema, y hay otro problema, y hay otro. Pero en ese estado le vamos a servir al Señor. Sabiendo que solamente es una indicación que vamos a apartar de esta tierra. Y se está acercando las puertas del reino. Pero hasta ese momento vamos a servirle al Señor con todo lo que tenemos. Quizás no tenemos la agilidad que teníamos antes. Nos cuesta subir esas gradas. Eso es cierto. Pero veo a los jóvenes también luchando para subir esas gradas también. Yo me quedo ahí. Bueno, por eso yo no llego tarde, yo llego media hora, 1 hora antes para recuperarme. ¿No?
La Biblia no aborda específicamente el concepto actual de la jubilación, que es una idea relativamente nueva en la historia de la humanidad. Sabemos que muchos de los siervos de Dios más conocidos de la Biblia nunca dejaron de trabajar para el Señor, incluso cuando eran bastante viejos. Imagínense, Ángel, llega a los 80s y Dios dice, Ángel, abandona tu patria, tu tierra, y a otro país. ¿Te puedes imaginar eso? Y tu nieto de mí, papi, tú estás loco, abuelo. Sí. Cuando hablé con mis nietos me quedaban mirando. ¿Tú vas a hacer qué? Y los hermanos de la iglesia, pero pastor, ya hemos envejecido juntos. ¿Qué es lo que tú crees, que tú andas de pollito? No, pero sé que no me voy a quedar aquí con un remote en la mano, sentado en la sala viendo un programa de estupidez. Billy Graham, quien finalmente se retiró de la predicación pública, pero sirvió al Señor todo el tiempo que pudo. Una vez respondió a una pregunta de alguien cuyo objetivo de vida era retirarse a los 50 años de edad. El señor Graham no condenó a la jubilación, pero ofreció esta idea cuando le dijo, tu objetivo sugiere que solo te preocupas por ti mismo. ¿Qué harás con los años restantes de tu vida? Una vez que te jubiles, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás una vida de indulgencia egocéntrica, viviendo solo para ti mismo? Y si es así, terminarás inquieto, aburrido y vacío. El juego de los Estados Unidos, donde yo vengo, es todos están trabajando para alcanzar a llegar a los 65 para jubilarse. Y el gobierno quiere que sigues trabajando. Sigue trabajando. Y porque te prometen que su pensión va a ser más grande. Y va a ser más grande. Y va a ser más grande. ¿Ves? Y esa es la ilusión. Nunca llega, ¿verdad? Porque ahí están 67, 70, 75, 76 trabajando. ¿Por qué? Y ellos están de acuerdo a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen otro propósito en su vida. No saben cómo servirle a Dios. No conocen el concepto de estar contento con lo que Dios le ha regalado. Quieren más y más y más, con la ilusión que voy a tener todo el dinero en la pensión y voy a poder viajar. Papito, ni puedes caminar de un avión a Hawái en una silla de ruedas. ¿Y sabe lo que pasa? El promedio de la gente que se jubilan después y más tarde que trabajan, el promedio es 18 meses de vida y mueren. Y los médicos dicen, no era necesario, lo estamos cuidando. Es que perdieron propósito. Se identificaron con su trabajo y solamente con su trabajo. No con su esposa, no con su familia, no con el Señor, era con su trabajo. Y no hayan qué hacer. Y en 18 meses el promedio es que la mayor parte mueren. Y el gobierno está chévere. Bueno, no tenemos que pagar esa pensión. Pero esto es lo que descubrieron. Aquellos que se jubilan de los 50 a 65 años y lo hacen, viven 20 años más saludables sirviéndole al Señor. Porque tienen propósito. Tienen propósito. Voy a terminar con este pensamiento. Billy Graham dijo, en cambio, te insto a que pongas tu vida en las manos de Dios, a comprometer tu vida a Jesucristo. Póngalo en el centro de su vida, porque solo entonces encontrará el gozo, paz y satisfacción duradero que tú realmente necesitas. Invierte tu vida en la vida de otros. Invierte tu vida en los jóvenes.
Invierte tu vida en la iglesia del Señor. Servirle hasta el último respiro. Y vete con gozo y paz a la presencia de tu Padre Celestial. Necesitamos un cambio radical en cómo vemos este concepto de trabajo. Aquí está la tarea para nosotros después de la enseñanza de hoy día. Para que la lleve en mente en cómo acercarse en el seguimiento en 2 semanas que nos vamos a reunir con el hermano Héctor. Primeramente, evalúe cuidadosamente su acercamiento y su actitud hacia el trabajo. Se lo voy a mandar por el chat. Evalúe cuidadosamente su acercamiento y su actitud hacia el concepto de trabajo. 2. Hágase la pregunta: ¿veo mi trabajo como un mecanismo que le da gloria a Dios o no? ¿Veo mi trabajo como un mecanismo que